Juan Carlos Veiga, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bueno, el desafío al que te convocamos es para que nos digas, vos has tenido distintas representaciones institucionales, ¿qué leyes hoy necesitaría tratar el Congreso para una realidad como la de la Argentina? Bueno, para ser breve y tratar de ser claro, venimos caminando en los 30 últimos años el camino de la democracia. Venimos transitando el Estado de Derecho, no en la forma que quizás debiera ser, pero esto también es parte de la formación cultural que habíamos dejado de lado. Lo que no está vigente y lo que está en riesgo, y el primer reclamo que creo que la sociedad hoy le hace a sus representados, a sus representantes, porque no hay que olvidar que lo que vamos a elegir en octubre son nuestros representantes ante la Cámara de Diputados de la Nación, es que esa representación haga valer los principios constitucionales. La Argentina institucionalmente ha sido concebida, ha sido puesta en este mundo como una sociedad que ha optado por un régimen representativo, republicano y federal. El representativo está reafirmado en este proceso, en este nuevo proceso eleccionario, como lo viene siendo desde hace 30 años, ininterrumpidamente. Podemos decir que está cumplido. Lo que está seriamente comprometido es el sistema republicano y el sistema federal. El sistema republicano se asienta sobre el principio de la división de poderes. Y la división de poderes hoy no está en la Argentina fielmente cumplida ni observada. La Constitución lo dice tan claramente que es imposible no pensar que estamos siendo exprofeso, dejando de lado el sistema republicano. Cuando hablamos de que le vamos a pedir leyes a un legislador, a un diputado que va a ingresar en el próximo periodo, yo diría que lo primero que hay que pedirle es que haga cumplir la división de poderes, que haga cumplir la Constitución, que haga respetar la primera y más importante ley que tiene el país, que es la Constitución, y que fija claramente el rol. Yo le preguntaría a los diputados que nos representan a los tucumanos, a los diputados nacionales que nos representan a los tucumanos, ¿cuántos proyectos de ley han presentado en favor de la provincia o en favor de los intereses generales durante estos años? Se limita prácticamente el funcionamiento del Congreso Nacional a las leyes impulsadas desde el Poder Ejecutivo. No hay proceso de elaboración, estudio e investigación de temas que ocupen a la sociedad o que preocupen a la sociedad. De manera que lo primero que le pediría es que en cumplimiento de ese principio republicano de la división de poderes, hagan funcionar el Congreso de la Nación de acuerdo a lo que la Constitución manda. Y como junto con el Poder Legislativo también va el Poder Judicial, también hagan respetar al Poder Judicial. Porque el Poder Legislativo tiene un doble rol. Tiene el rol como hacedor de leyes y el rol de contralor del Poder Ejecutivo. En ese rol de contralor del Poder Ejecutivo, de control que tiene que hacer de las actividades del Ejecutivo, cuando el Ejecutivo está incumpliendo algunos de los deberes constitucionales, es el Congreso el que debe hacerlo. ¿Cuántos ministros hemos visto ir al Parlamento Nacional a rendir cuenta de los actos o a dar explicaciones de los actos de gobierno? Muy poquito en estos últimos 10 años. En la Argentina se fundamenta poco las decisiones. El ministro de Justicia de la Nación se ha expresado en términos que no son los que corresponden al referirse a la justicia nacional. Sin embargo, el Parlamento no lo ha llamado nunca a dar explicaciones de esos dichos. Entonces, no está funcionando la división de poderes. Y si la justicia no se lo respeta, estamos incumpliendo con un mandato constitucional. Entonces, la primera demanda es esa. Y por supuesto, si me preguntas particularmente qué le pediría yo a un diputado que me representa, efectivamente mi preocupación es la justicia, porque en la justicia se asienta el Estado de Derecho. Cuando está en peligro la República, la justicia es la que la puede salvar. De manera que a la justicia hay que darle todos los medios, ¿no es cierto? Y es verdad que la justicia necesita reformas, pero no las reformas políticas intencionadas, necesita las reformas de funcionamiento. ¿Cuáles serían? Necesita
Y tomemos el caso de la justicia nacional, que sería en este caso lo que lo ocuparía a los diputados. Tucumán necesita urgentemente un cambio en la justicia nacional en función al crecimiento que ha tenido la provincia, al crecimiento que tiene de causas judiciales. Entonces, más número de juzgados, más número de tribunales, acercarle la justicia a la gente. El Estado ha generado una gran cantidad de procesos, en cumplimiento de sus roles específicos, ¿no es cierto?, las oficinas que corresponden al control de los tributos, y eso ha recargado enormemente la tarea de los juzgados nacionales. El tema de los jubilados. Acá nosotros tenemos 2 jueces federales, tendríamos que tener más. Por supuesto tenemos que tener más. Tenemos que estar separados por materia, no dejar en manos de un solo juez un multifuero, que tiene que saber de derecho penal, civil, administrativo, tributario. Es una exigencia que lo sobrepasa. Lo sobrepasa. El tema de los jubilados. No puede tener un proceso de duración de... Los códigos procesales requieren una urgente reforma para adaptarse a los tiempos que vivimos. No puede tener un reclamo de los jubilados el tiempo que dura en un proceso normal, ordinario, previsto actualmente. Entonces, todos estos son los temas a los cuales, a quienes nos representan en el Parlamento Nacional, creo que los ciudadanos hoy le tenemos que reclamar. Interpreto entonces tener una posición contraria frente a la creación de cámaras de casación. Totalmente. En algunos fueros que no están. Totalmente. Porque es una instancia más que demoraría el proceso. Totalmente, porque es una instancia que va a demorar, a alargar, y diría innecesariamente el proceso. Porque la casación tiene sentido, como en el caso de la justicia de Tucumán, que tenemos, la Corte tiene entre su competencia el recurso de casación, porque, como dice la palabra, es el que unifica la jurisprudencia, y en una causa donde prácticamente muchas veces es el Tribunal de Apelación, porque hay una instancia única, como por ejemplo el fuero laboral, entonces, o el fuero penal, que requiere que la Corte intervenga como Tribunal de Casación. Pero en la Nación, después de todo el decurso que tienen hoy el Código Procesal de apelaciones previsto para garantizar la defensa de los ciudadanos, es sería suficiente con lo que... alargar innecesariamente el proceso. Juan Pablo Lismacher, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué le pedirías vos como representante de la sociedad civil, con tu responsabilidad institucional que tenés, o rector de una universidad? ¿Qué leyes les pedirías? A mí hay una cosa que me preocupa como analista político, que tiene que ver con la representación política en el país y tiene que ver con la distribución demográfica. Es decir, yo creo que gran parte del país es en alguna medida rehén de 3 grandes provincias que tienen una desproporción extraordinaria respecto al resto del país. Por ende entiendo que pensar a la Argentina en sentido federal, pero del siglo XXI, implica pensarla en términos de regiones. Y yo creo que algún tipo de cambio en el mecanismo de representación, donde la región tenga más peso que la provincia, sería altamente beneficioso. O sea, nosotros no nos olvidemos que si entran en una situación de alianza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, gobiernan todo el resto del país. Entonces, una de las cosas que creo que debe ser analizada profundamente y seriamente es formas políticas, aparte de las económicas y sociales, que reflejan la estructura regional de la Argentina. ¿Está contemplado en la Constitución Nacional que haya regiones? Sí, es decir... pero no están implementadas. Efectivamente. Ahora, vos lo que decís que cuando haya una organización supraprovincial, que sea también administrativa, que pueda tomar decisiones, Sí, que pueda actuar como instancia planificadora y coordinadora del trabajo que se hace al interior de las provincias, respetando no a pleno su autonomía, porque si no es imposible cualquier implementación de una perspectiva regional, claro, pero una combinación, digamos, del estilo de lo que se puede ver en Chile, se puede ver en Brasil, es decir, lo regional como un escalón por encima de lo provincial, ¿me explico? Bien. Creo que eso permitiría pensarnos de manera mucho más moderna de la que nos venimos pensando hasta ahora. Porque vos lo que decís es, hay una misma realidad con distintas administraciones, que sí, por ahí dificultan la implementación de medidas que beneficien. Sí, o fomenta competencias internas, claro, a veces por un interés que es común, digamos. Así creo que hay problemáticas que son del noroeste completo, sí, digamos, y que podría generarse una instancia real, ejecutiva, operativa, de planificación y de financiamiento de iniciativas que sean de carácter regional.
Eso creo que es un tema absolutamente central. Otro tema, yendo a, no a algunas reflexiones generales, digamos, sino a cuestiones puntuales, otro tema que me parece determinante es en el fomento específico, en línea con lo anterior, de la federalización demográfica, es decir, generar emprendimientos e incentivos específicos para poblar y radicar industrias, emprendimientos de todo tipo, culturales, educativos. Argentina está muy mal poblado y eso repercute directamente en todo el sistema, ¿no? Es decir, perdió un carácter federal. En esto estoy muy de acuerdo con lo que decía el doctor Vega recién, la importancia de lo federal. Es decir, yo creo que también la demografía marca que uno pueda tener representación más federal en un país, y eso se replica en las provincias. Vos fíjate que lo que nosotros puede preocupar a nivel nacional, cuando lo pensás a nivel provincial, tenés concentrado en la capital y en el Gran San Miguel prácticamente todas las tomas de decisiones respecto de lo que pasa en la provincia, y creo que ese es un problema estructural, si me preguntas. Sí. Otra cosa creo que es verdaderamente, estoy plenamente de acuerdo con la idea de reindustrialización. Ahora, ¿cómo reindustrializar en el siglo XXI? Por un lado, medioambientalmente muy... Es decir, la industrialización actual tiene una conciencia ambiental, debe tener absolutamente distinta. Y lo otro son empresas de base tecnológica. Una industria amigable con la naturaleza. Eso es una imposición respecto a lo que puede haber sido pensar la industrialización hace 60 años o demás. Bien. Y respecto de el tipo de empresas, es decir, empresas verdaderamente de base tecnológica, para lo cual creo que, digamos, decir cuál ley puntualmente, yo creo que también allí hay expertos y demás, pero es decir, conseguir mecanismos específicos de financiamiento que trasladan desde sectores financieros, por ejemplo, o de producción primaria, o de sectores crediticios destinados a otras actividades, poder tener establecido la necesidad de la inversión en desarrollos tecnológicos. Y aquí creo que se podría puntualmente, por ejemplo, fijar programas u objetivos en cuanto al desarrollo de empresas de base tecnológica, en el cual también el sector privado pueda tener facilidades para aportar. No creo que pueda el Estado solo. El Estado ya no tiene ese rol, ya no es el Estado del siglo XX. Es un Estado que más bien actúa como generando oportunidades. Claro. Entonces tiene que generarle oportunidades también al sector privado a que pueda puntualmente en temas de desarrollo de ciencia y tecnología coaligarse con el sector público en función de desarrollo estratégico para el país. Ese es el modelo de muchos de los países que me parece que, no digo compararnos, pero que han sido exitosos en esto, en generar empresas de base tecnológica que son el corazón que más fuerte late en su economía. Además, me imagino que una empresa de base tecnológica no tiene problemas de localización. A ver, nosotros somos una provincia mediterránea. Llevar la producción al puerto tiene un costo. Cuando vos sos de base tecnológica, desaparece ese problema. Efectivamente. Del transporte. Efectivamente. Porque estás hablando de otro tipo de producto. Efectivamente, tiene un efecto multiplicador absolutamente mayor, acorta las distancias y aparte no estás dependiendo de factores externos, es decir, el clima o cómo te fijan los precios a nivel exterior, es mucho menor la vulnerabilidad. Entonces creo que en ese sentido allí hay dos políticas concretas. Sí me parece en términos generales, es decir, yo creo que la idea mía no es refundar el país cada 10 años, a mí me parece que al contrario, lo que se ha hecho en los últimos 10 años debe ser profundizado y debe ser mantenido en cuanto a líneas estratégicas de política y debe ser afinado en algunos aspectos, pero es decir, un mundo que se ha caído a pedazos, sí ha mostrado que la presencia del Estado en defensa de las mayorías es un tema absolutamente central. El Estado tiene que tener herramientas para poder ejercer esa defensa. Y creo que ese es ahora, en un nuevo Estado, es un Estado que a su vez es un Estado abierto mediante sistemas de gobierno electrónico, mediante sistemas de mayor participación ciudadana en distintos ámbitos, tanto políticos como del ámbito de la justicia. Es un Estado que se abre y obliga inclusive a los propios partidos políticos a abrirse más a la sociedad civil. Bueno, les agradezco por venir a pensar en voz alta y a plantear estas cosas. Déjame decirte que el sistema republicano se defiende y el sistema federal reclama. El año próximo se van a cumplir 20 años de la reforma constitucional de 1994. Todavía no se ha dictado la ley de coparticipación federal, que es el pilar para el respeto al federalismo. Que lo manda la Constitución. Que lo manda la Constitución. Nuestros representantes tienen un reclamo y tienen una norma constitucional que cumplir. Bueno, muchas gracias. Como decían los dos, ¿no? La democracia
no es algo que se construye por única vez, se va construyendo y reconstruyendo y mejorando permanentemente. Y en esto es muy importante la participación, estar atento a lo que hacen los representantes y saber reaccionar de la manera adecuada. Ya volvemos.